¿Qué tal? Te saluda tu amigo y tu hermano Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Es el sacramento de la confirmación bíblico? Y la respuesta desde el inicio es sí. Hay que entender que el concepto está ahí y luego a ese concepto se le ha dado una terminología que es confirmación. Lo mismo sucede con el dogma de la Trinidad. El concepto está ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la palabra Trinidad no está en la Escritura. Pero el concepto está en toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Nuevo Testamento podemos ver de que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvamos a la confirmación. Vamos a explicar con la Biblia en la mano de que el concepto es totalmente bíblico y que el sacramento de la confirmación es algo real que nos llena de una fuerza especial del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 12, y vamos a recordar cuando Felipe predicó a los samaritanos. Hubo gran alegría y mucha gente se convirtió y se hizo bautizar. Vamos a leer puntualmente el versículo 12 y 13. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro a ver las señales milagrosas y prodigios que realizaba. Primer punto, hemos visto que Felipe bautizó a estas personas a las cuales les anunció el reino de Dios. Posteriormente, en el versículo 14, sucede algo maravilloso en donde vemos el sacramento de la confirmación en su concepto. Versículo 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, tuvieron noticias que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, palabra de Dios. Sabemos que Pedro y Juan eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Felipe era uno de los primeros 7 diáconos a los cuales los apóstoles habían orado por ellos, les habían impuesto las manos para que ayudaran en ciertas tareas pastorales. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Felipe, el diácono, bautiza, pero luego vienen y envían a 2 apóstoles, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Extienden las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Hay que entender que en la actualidad los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y por eso vemos que el ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, ya que él tiene esa autoridad apostólica para poder extender sus manos y que las personas que están siendo confirmadas reciban el Espíritu Santo con una fortaleza especial. Entonces, bíblicamente he mostrado de una forma sencilla de que el sacramento de la confirmación es totalmente bíblico, pero hay que entender que en aquel tiempo, en la primera generación de cristianos, no le llamaban confirmación, sino que se le llamaba la imposición de manos. Y eso se entendía que extendían los apóstoles las manos. Posteriormente, sus sucesores, los obispos, extendían las manos para que las personas que eran bautizadas y luego confirmadas recibían ese poder especial del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, para que comprobemos que en el inicio del cristianismo al sacramento de la confirmación le llamaban la imposición de manos.
Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Con todo dejamos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasamos a cosas avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de la muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos y la imposición de manos. Palabra de Dios. Las bases era el arrepentimiento. Habla de bautismos porque se hacía una diferencia del bautismo de Juan al bautismo de Jesús. Todo cristiano sabemos de que esos dos bautizos son completamente diferentes. El de Juan era simplemente un símbolo al arrepentimiento. El de Cristo es un llamado al arrepentimiento, pero se reciben frutos especiales, se recibe en una forma inicial al Espíritu Santo, pero luego en la confirmación, en la imposición de manos, se recibe esa plenitud, esa gracia, esa fortaleza del Espíritu Santo para ser testigos de nuestro Señor Jesús. Sabemos que la palabra confirmación no está en la palabra de Dios, pero el concepto sí está. Hemos visto que Felipe bautizó, que luego mandaron a llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que extendieran las manos y recibieran al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 6, específicamente en el versículo 2, se habla de la imposición de manos porque así se le llamaba en un inicio a este sacramento maravilloso. Así que como católico yo te invito a que reflexiones de que hemos recibido ese sacramento de la confirmación para ser testigos de Cristo, para servir a nuestro Señor Jesús con poder, para ser testigos de Él en la sociedad, pero no hay que olvidar que tenemos que ser testigos con nuestra propia familia. Así que la confirmación, ese sacramento, es totalmente bíblico. Como católicos sabemos que el Espíritu Santo se recibe en los sacramentos de iniciación, específicamente en el bautismo y la confirmación, en donde se recibe una fortaleza especial. Si a ti te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal, que compartas estos videos y recuerda que la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Se despide de ti tu hermano, tu amigo Gabriel Castillo Molina, y nos vemos en otra edición.